Me llamo Ciclindi García Maceda. Lo más significante que he aprendido de esta clase fue cómo hablar más formal, especialmente cuando teníamos que escribir una carta formal a alguien que no conocemos cercanamente. Hablar de usted es algo que nunca me ha gustado porque decir de tú era más fácil de hablar para mí. Era difícil para mí hablar formal porque en mi casa casi nadie habla de usted. Y pues así crecí. La profesora Isaskun me ayudó mucho en cómo hablar, porque cada vez que decía una palabra mal, ella me corrigió y me decía la palabra correcta. Y siento que avancé mucho con mi forma de hablar. Todas las actividades que nosotros hicimos eran muy útil y esto es uno y la mejor ayuda para mí porque aprendemos de nosotros mismos y creo que eso es lo más significante de esta clase. Pero me gustó mucho los grupos y los juegos de roles, porque aprendí mucho de los otros alumnos y cómo piensan ellos en diferentes perspectivas. Lo que me sorprendió de Español 303 fue que no era tan difícil como yo pensé. Esta clase fue muy directa y era como una clase de inglés pero en español. Yo pensé que esta clase iba a ser más de historia y de cultura de México, pero era más como leer historias, hablar con otros hispanohablantes, saber cómo escribir y bueno, mucho más de lo que yo no esperaba. Me sorprendió que hubo mucha tarea y yo no esperé tanta tarea porque pensé que todo lo que íbamos a aprender lo íbamos a hablar solamente en clase. Bueno, eso es lo que yo pensé de esta clase de español, porque es una clase de aprender español y ya que estoy en esta clase, sé lo importante que es hacer tarea, aprender más de lo que ya hemos hecho escuchado en la clase y hecho. En mi opinión, esta clase fue más útil que otras clases de español que he tomado porque siento que la profesora se conectó más con nosotros en la clase, especialmente cuando me trató de ayudar cuando más lo necesitaba. Ella supo cómo enseñar los tildes mejor que mi profesora anterior. En mi clase anterior en verdad no aprendí mucho porque casi todo lo que la profesora explicó yo ya lo supe y también que lo que ella trató de enseñarnos no lo entendí muy bien, que digamos. Me gustó mucho que teníamos grupos para ayudarnos a nosotros mismos de un tema de lo que ya leíamos, otras cosas que teníamos que hablar en clase. Nomás tenía una clase de español antes de esta y por esa razón dije que esta clase era mejor. La clase anterior era más de historia y a mí no me llama mucho la atención de historia, de la historia de México. Esta clase no la puedo comparar con las demás porque nomás tuve una en la secundaria y esta clase que dije, la anterior. Y bueno, esta clase es mejor, es la mejor porque aprendemos de todo. Hacemos composiciones, hacemos juegos de roles, hablamos con los otros estudiantes y es bueno para nosotros. Um, He tenido una clase de español cuando estaba en la secundaria, como dije, pero era solamente como aprender palabras y bueno, eso no me sirvió de mucho porque ya casi supe todo lo que la maestra estaba diciendo antes. El español no es fácil para aprender y todos lo hablamos corto porque casi todos no lo aprenden bien. Hay muchas cosas para seguir estudiando y me falta un montón para ser perfecta en el idioma. Especialmente saber cómo escribir bien con todo y tildes en mis historias. Necesito aprender un poco más los agudas, graves, tildes, pretéritos o imperfectos, porque no hice muy bien en el examen con eso. Es lo más difícil en español para mí, porque es algo que siento que dura más de un semestre o años para aprender. Sí sé un poco, pero yo sé que aún tengo dificultad y no sé cómo aprender o estudiar para tener más experiencia. No tengo ningún problema hablar en español o entender lo que la profesora dice, porque sí sé mucho del idioma. Mi objetivo para el próximo semestre es que voy a hacer
más preparado con la tarea y estudiar mucho más para seguir con la carrera de español.